Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a la Red Ética y a la Fundación Nuevo Periodismo. Pues me alegra mucho que estén acá. Supongo que hay personas que les interesa este tema, otros periodistas, otros que lo vienen trabajando de tiempo atrás. Básicamente, esta es una charla adaptada y un poco más corta de un taller que dicté en el Festival Gabo el mes pasado en Medellín, y tiene un propósito, si lo quisiéramos decir de alguna forma, un poco más táctico, alrededor de cómo se puede entender mejor el problema de las noticias falsas, pensando sobre todo en la solución que eventualmente se le exige o se espera que tengan los intermediarios, las empresas que están administrando estos servicios de redes sociales, de búsqueda de información y de comunicaciones, a quienes se les está responsabilizando en parte del problema de que haya noticias falsas y desinformación en sus plataformas. De manera que yo no voy a volver sobre de pronto una discusión que ya se ha desgastado mucho, de la que ustedes ya han oído muchísimo, y es el problema de las noticias falsas o la desinformación para nuestra democracia, la manera como esto tiene una relación con el periodismo y con los estándares de calidad. Ustedes probablemente, si siguen redes sociales, se debieron de haber dado cuenta de que hubo un evento hoy en Bogotá de un alto perfil donde los directores de los medios con gente de afuera estaban hablando de este tema. Entonces vamos a tratar de centrarnos un poco como en la idea de la solución. Entonces lo que yo quiero explicarles, por un lado, si tuviéramos que plantear dos objetivos, es que ustedes entiendan un poco mejor el problema del problema, porque de pronto uno entiende que hay un problema ahí, pero no alcanza a ver como las diferentes manifestaciones que existen. O sea, ese es el primer propósito. Y el segundo es que ustedes vean el problema de las soluciones propuestas. Y les adelanto un poco una de las reflexiones que yo quiero hacer hacia el final, y es, sin duda las empresas de Internet como Twitter, Facebook o Google, pues tienen responsabilidad en esto, pero es equivocado o resulta por lo menos un tanto ingenuo pensar que es una solución que vamos a poder encontrar únicamente pidiéndole a las empresas que lo hagan. Tampoco vamos a encontrar una solución mágica en el algoritmo. Y también tendremos unos problemas que ya estamos viendo hoy, pero de alguna forma aumentados o aún más complicados de lo que ya estamos viendo en términos de la responsabilidad que tienen estas empresas en la moderación del debate público o en los contenidos que nosotros vemos. Entonces, lo que yo quiero, ustedes probablemente ya están viendo la presentación que tenemos acá. Por un lado, quería empezar con una noticia que está muy fresca. O sea, esto realmente es de... ¿Cómo me deja pasar al siguiente slide? Eh, si ustedes han seguido las noticias en estos días, se darán cuenta de que ha habido un debate muy grande desde las elecciones presidenciales en Estados Unidos del año pasado alrededor de cuál fue la responsabilidad que tuvieron las empresas como Facebook, Google y Twitter en la desinformación que en teoría, o bueno, más que en teoría, ya diría uno que hay razones de fondo para decirlo, el gobierno ruso o agentes prorrusos o personas en Rusia lograron meter en el debate de la elección norteamericana. Esto es algo que empezó casi que inmediatamente después de que terminaron las elecciones, y ahorita, entre ayer y hoy, hubo 3 audiencias en el Congreso norteamericano para poner a estas empresas al frente y preguntarles de qué tamaño fue el problema y cuál ha sido la respuesta o cuál va a ser la estrategia para enfrentarlo. Ha habido un problema inicialmente, pues, de carácter un poco más político y de relaciones públicas, porque Facebook, por ejemplo, tuvo una reacción un poco tardía y de alguna forma subestimó, al menos públicamente, porque probablemente internamente estaban viendo más cosas, pero al menos públicamente subestimaron el fenómeno, y Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, salió a decir inicialmente que si había habido información falsa, desinformación, noticias falsas en la plataforma, había sido algo marginal, había sido algo menor. Esto, por supuesto, se empezó a comprobar que no era verdad, que había habido primero muchísimas cuentas moviendo contenidos, que había habido
cuentas que habían comprado anuncios en la plataforma, y lo que estamos viendo ahorita es pues un debate a estas empresas donde se les exige que respondan de una manera mucho más proactiva, y pues por supuesto también se ha vuelto un tema político. Entonces, esta noticia que están viendo en pantalla es de hoy. Facebook, Google y Twitter declaran ante el Congreso norteamericano por el Russiagate, que es básicamente este problema de las noticias falsas. Yo tengo si han visto la mesa de centro, para quienes la han visto, hay un capítulo que hice, es el número 4, sobre noticias falsas. En la charla en Medellín lo mostré, donde básicamente trataba pues con algo de humor y con un tono distinto de mostrar una clasificación absolutamente tentativa o arbitraria de lo que yo considero que uno podría tratar de organizar como noticias falsas. Y eso es lo primero que les quiero mostrar en los ejemplos que vamos a ver. Y es básicamente que lo primero que yo creo que habría que tener en cuenta es que cuando estamos hablando de noticias falsas y ya hablando con personas que están estudiando el fenómeno un poco más en detalle, les preocupa nomás, o les preocupa de entrada más bien, utilizar la etiqueta de noticias falsas, porque les parece que esto es algo que ya capturó el presidente Donald Trump como una especie de caballito de batalla contra los medios, y que al hablar de una etiqueta tan un poco contradictoria como una noticia falsa, está de alguna forma diluyéndose el debate de lo que realmente esto significa. Pero si se pudiera hacer una clasificación, y esto es una cosa enteramente inventada por mí, esto no es, digamos, una cosa académica, sino que lo estoy tratando como de ordenar, uno podría hablar de noticias falsas como tal, y ya vamos a ver algunos ejemplos de eso, que es, digamos, información que se ha producido sistemáticamente de forma falsa en Internet para poder, entre otras cosas, capturar atención, generar tráfico, generar clics y eventualmente desinformar. Esto es, digamos, algo que no es definitivamente de la época analógica. Esto es algo que realmente en el entorno digital se logró propiciar, y es que portales como estamos viendo en Colombia, por ejemplo, como Efecto Noticia, en algunas ocasiones El Nodo, aunque este podría ser una clasificación distinta, Costa Noticias, bueno, hay una cantidad de portales que están inventándose noticias, y esto fue lo mismo que vimos en el caso de las elecciones norteamericanas. Les voy a mostrar un ejemplo. El segundo es el periodismo falso, que esto es un poco más de cierto tipo de páginas o de contenidos en Internet que están haciéndose ver como si fueran periodismo, pero que desde un punto de vista de estándares de objetividad, imparcialidad, investigación y autorregulación, pues realmente no se podría considerar periodismo. Y aquí hay unas agendas muy mezcladas entre cosas políticas, activistas, de troleo, de ataques, donde uno podría realmente distinguirlo de alguna forma de las noticias falsas que son casi que un modelo de negocio de la información falsa. La tercera categoría en la que uno podría hablar es como un poco las teorías de conspiración, que esto es algo que sí no es nuevo, esto es algo que vemos siempre, y es personas que de una manera como casi que aficionada y sistemática están elaborando teorías alrededor de lo que ellos consideran que está pasando. Entonces, que el 11 de septiembre fue un plan del FBI, que Juan Manuel Santos fue entrenado en Cuba por los hermanos Castro, y eso entra también en toda esta licuadora de desinformación en las redes sociales. Y lo último es el tema de la política, en lo que yo creo que no nos debemos olvidar, porque esta idea de que vamos a resolver las noticias falsas como una especie de concepto aséptico en una sala de cirugía, podemos sacar las noticias falsas, arreglarlas e insertarlas de nuevo en nuestro debate, es un error, porque nosotros estamos constantemente alimentándonos también de desinformación en los debates políticos. Esto lo vimos en el plebiscito, tanto de gente que defendía el no como de gente que defendía el sí, pues porque el presidente básicamente dijo que si no ganaba el sí, la guerrilla iba a bajar ese día a tomarse las ciudades, mientras los del no decían que en La Habana se había negociado la homosexualización de los niños. En fin, ahí hay también un tema que hace parte de esto. Les voy a pasar unos ejemplos. En la presentación original tengo algunos videos, pero me daba miedo que de pronto no se pudieran ver bien en la transmisión, de manera que no están en esta presentación. Este es un ejemplo que nosotros vimos en ESPN, y esto es importante para lo que se está discutiendo ahorita en Estados Unidos alrededor de lo que pasó en las elecciones rusas. Eso decía, por ejemplo, que Tiger Woods había muerto en un accidente, el jugador de golf norteamericano.
esto es un anuncio que apareció en Facebook, o sea, esto no hacía parte simplemente de la información orgánica, y acá hago una pausa para los que de pronto no entienden muy bien la diferencia. Cuando hablamos de contenido orgánico en redes sociales, estamos hablando de los contenidos que difunde la gente, que hace parte simplemente de su expresión en línea, no hace parte ni de una campaña de mercadeo, ni tampoco de contenido que escoge la plataforma para promocionar. Contenido orgánico es mi tweet de esta mañana, el tweet de la FNP invitando a esto, los tweets de ustedes, entradas en Facebook o cosas por el estilo. Esto fue un anuncio que salió en Facebook. Entonces es un primer ejemplo de lo que ustedes podrían entrar dentro de esas categorías que yo les mencionaba de las noticias falsas, dentro de lo que uno podría hacer información falsa que se vio en anuncios. Este segundo ejemplo es una noticia que se toma de este portal de noticias falsas, Efecto Noticia, donde decía que el presidente Santos estaba haciendo una negociación con la guerrilla para cerrar el Congreso en 2018. Y aquí, en este caso, vamos a ver si lo podemos ver un poco más, si está bajando, lo que ustedes van viendo es gente que está comentando esa noticia y que de alguna forma lo está consumiendo como un contenido orgánico, es decir, como algo que yo veo y debato con mis amigos, miren lo que están diciendo, el presidente va a cerrar el Congreso, otro ejemplo que también vimos. Este es un ejemplo que me parece interesante y es algo que me sirve para llamar la atención sobre un punto. Este es un evento en Facebook, esta no es una noticia, esto no es un video, sino es un evento. Y el evento era de un medio que básicamente decía que el Papa Francisco iba a practicarle un exorcismo a José Galat. Es por supuesto una noticia falsa, y es una noticia falsa en un sentido, digamos que abiertamente falso y de parodia, y ahí estamos como entrando en el terreno de actualidad panamericana. Eso es algo en lo que yo como lector o yo como usuario sé que el contenido que estoy consumiendo es falso, y digamos que el chiste está en que yo estoy hiperbolizando la realidad y burlándome de eso, y pues diciendo que el Papa Francisco le tenía que hacer un exorcismo a este viejo conservador que es tan godo que le parece que el Papa es comunista. Pero lo interesante de esto es que en el entorno digital, a diferencia de lo que podía pasar, por ejemplo, con un periódico, donde ustedes sabían dónde estaba la página editorial, donde ustedes sabían dónde estaba la página de los clasificados, esto es información, esto es opinión, pues un evento puede terminar volviéndose una cosa confusa en términos de qué información me están dando. Y esto también es algo que podemos ver en Facebook, que puede eventualmente alguien pensar que es cierto. Es un ejemplo también interesante de cómo la información realmente está llegando por distintos medios que pueden ser totalmente descontextualizados de lo que nosotros podemos ver para entender si es falso o si es cierto. Este es un ejemplo interesante de una teoría de conspiración. Vamos a ver si... Juan Manuel, entre el 95 y el 97, no te llamabas Juan Manuel, tú te llamabas Santiago. Santiago era tu nombre código para que los cubanos se encargaran de explicarle al mundo a través de gente como tú que su método de gobierno era el más efectivo. Básicamente este es un personaje que tengo entendido que es un periodista, un analista venezolano que ha puesto este video en YouTube varias veces, o lo han recogido otros usuarios y lo ponen, y tiene un montón de vistas. Y es una teoría típica de conspiración que ustedes de pronto incluso la han recibido vía WhatsApp, porque esto le ha llegado a alguna gente vía WhatsApp. Esto es abiertamente una teoría de conspiración que, digamos, no tiene tras un estándar periodístico, que uno no sabe las fuentes, pero que está contada en un tono tan misterioso y tan como verosímil que a uno le parece que puede ser cierto. Y uno lo comparte y en últimas dice, bueno, eso de pronto es verdad, ¿no? Este es otro ejemplo de Twitter que sucedió alrededor de las cartillas de género, de educación de género para niños que promovía el Ministerio de Educación, y es, digamos, uno de los grandes caballitos de batalla que desde un punto de vista político terminó cohesionando a los sectores más conservadores en contra del plebiscito. Lo que básicamente hizo Costa Noticia en este caso, yo no estoy enteramente seguro si fueron los primeros en hacerlo, fue tomar una cartilla, digamos una historieta homoerótica de un país europeo, y la hicieron pasar como si fuera la imagen de las cartillas de género
que supuestamente está haciendo el Ministerio de Educación. El problema es que para mucha gente hoy en día, si ustedes le preguntan a alguien y hagan el ejercicio después de preguntarle, no a una persona que siga las noticias, pero de pronto a alguien que haya estado con el escándalo, ¿qué idea tiene o qué imagen tiene de ese escándalo? Y estoy seguro que pueden llegar a decir, es que esas cartillas tenían unas caricaturas, unas imágenes animadas de una pareja gay teniendo sexo. Y esto realmente es un problema gravísimo en cuanto a que, más allá de que se hubiera rectificado, esa información permaneció en el imaginario y la opinión de muchas personas. Esto es Twitter, esto no es Facebook, acá lo estamos viendo de una manera distinta. Si la gente pone abajo reply y dice, no, mire, esto es falso, eso realmente no fue así, va a ser muy complicado, pues que una vez ya esto se empezó a mover, se pueda de pronto revisar esa versión y que la gente quede con la versión original. Esto además lo retuitearon muchos políticos. Entonces ahí de entrada hay un problema. Este tweet tiene 352 retweets no más. Entonces esa fue una cosa adicional. Este es un pantallazo de WhatsApp donde estoy seguro que todos ustedes han recibido noticias falsas. Y nuevamente es información en teoría orgánica que no tiene un autor, pero que tiene algún nivel como de atractivo que a la gente le parece que puede llegar a ser cierto. ¿Qué quiero yo señalar con estos pantallazos que les estoy mostrando? No solamente que estamos hablando de los distintos géneros, entre comillas, de lo que uno podría considerar desinformación, sino que también son distintas las plataformas y en esa medida las soluciones propuestas tienen que atender un poco la naturaleza de esos espacios. Una solución a la desinformación, a las noticias falsas, no sería de entrada la misma para una plataforma como Twitter, que tiene una configuración semipública o pública por definición, frente a una como Facebook, donde puede haber grupos cerrados que estén dedicados básicamente a promover desinformación. Y el segundo punto importante nuevamente es que tengan en cuenta que esto no es un solo problema, esto no es solamente una cosa que estamos combatiendo. Y si yo tuviera que hacer una crítica de pronto a ese enfoque que tienen los medios de comunicación masivos alrededor de las noticias falsas, es que ellos de alguna forma se están saliendo de esa ecuación, cuando realmente tienen un rol también ahí. No son, por supuesto, los responsables de producir, no son, por supuesto, los responsables de producir información falsa en serie, como lo podría hacer un medio como Costa Noticia, pero hacen parte un poco de estos contextos de desinformación o de intentos de manipulación que terminan generando también estos debates alrededor de la verdad. Bueno, las estamos viendo estos 4 tipos de categorías de desinformación. ¿En dónde las estamos viendo? Y esto también es fundamental para que ustedes entiendan el problema. Esto lo estamos viendo en contenido orgánico, que es lo que les explicaba yo de lo que la gente pone en sus redes sociales, lo que yo pongo en Instagram, lo que yo pongo en Twitter, en Facebook. Pero también lo estamos viendo en contenido promocionado. O sea, nosotros estamos viendo, como el ejemplo de Tiger Woods, publicidad que está incluyendo contenidos falsos. Y ese es uno de los puntos en los que más han criticado a las plataformas, y en particular a Facebook, y es, ustedes permitieron que se compraran anuncios donde se puso información falsa. Entonces, tenemos esos 2 escenarios, lo estamos viendo en un sentido orgánico, donde básicamente es como la concreción, el ejercicio de la libertad de expresión de una persona, y en unos lugares donde es, digamos, la parte comercial de la plataforma. Entonces, si ustedes empiezan a pensar en las soluciones, estamos hablando de dos cosas distintas. Lo estamos viendo en acciones individuales y en acciones concertadas, y este también es un punto muy importante, porque una cosa es que yo sea el venezolano de las teorías de conspiración y me ponga a echar un rollo de que el presidente fue entrenado en Cuba, o me ponga a echar un cuento de que en este momento se descubrió que las vacunas las vacunas para niños generan problemas de salud, que eso también ha sido un impacto terrible en términos de desinformación, la vacuna del papiloma, en fin, esas son como cosas que alguien puede hacer individualmente. Y las acciones individuales de desinformación también pueden ser, digamos, de buena fe. O sea, mi mamá puede pensar que una información que le comparten por WhatsApp es creíble y se la comparte a más gente. Entonces, esa es una persona que lo está haciendo sola, y eso, en teoría, podría tener una solución, en principio, más sencilla. Pero
pero si ustedes lo ven también desde el otro lado, estas estrategias de desinformación también son el resultado de acciones concertadas y son básicamente grupos que se ponen de acuerdo para hacer esto. Es el caso de lo que estamos en este momento viendo en Estados Unidos y lo que está tratando de entender el Congreso norteamericano, como diciendo, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y también, pues, se diferencia muchísimo en la magnitud del problema. Acá hago un paréntesis simplemente para recordarles que pueden mandar algunas preguntas. A ver, leemos qué dice aquí Daniela. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas para que yo las responda más adelante. Yo voy a tratar de cerrar mi exposición por ahí, faltando unos 20 minutos para que podamos hablar un poco de las preguntas que ustedes tengan. ¿Cuál es el problema con las acciones concertadas? Que desde el punto de vista de cómo lo vamos a enfrentar es mucho más complicado. Y aquí lo estamos viendo, por ejemplo, en este caso del Congreso, de lo que está investigando el Congreso norteamericano, y también lo vemos, por ejemplo, en Twitter. Twitter tiene un problema, digamos, que ha enfrentado y que, por supuesto, podría ser mucho más. Y yo aclaro que tengo, por supuesto, un sesgo en cuanto a que yo trabajé con Twitter y considero que es una plataforma que en términos de libertad de expresión es muy valiosa. Y en esa medida, pues, tomen mi opinión con una distancia. Pero, por supuesto, que cuando hay acciones concertadas, la empresa tiene que hacer más, pero muchas veces se está enfrentando a cosas que son muy difíciles de prevenir. Entonces, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué diferencia habría para ustedes entre un grupo de personas que quieren promover una candidatura? Entonces, no sé, hace un par de semanas Humberto de la Calle empezó como a sonar en redes que se iba a lanzar a la presidencia. Entonces, mucha gente afina a él, de ciertos sectores, dicen, ¿por qué no nos ponemos todos de acuerdo y ponemos el mismo tweet y el mismo hashtag a tal hora? Y decimos de la calle a la calle y ponemos un mensaje. Esto también lo ha hecho el gobierno cuando quiere promover ciertas cosas, la sociedad civil. Bueno, esto es una estrategia de comunicación absolutamente legítima. Pero, ¿qué diferencia verían ustedes entre eso, que es una acción concertada, digamos, y un grupo de personas que se ponga de acuerdo para hacer lo mismo, pero con un mensaje falso o con un mensaje de manipulación o de mentira? Póngase a pensar además qué hace la plataforma para poder responder a eso. ¿Qué hace la plataforma para poder decir, ok, yo cómo hago para saber si esta acción es legítima y esta no? Ese es un problema bastante complicado. Y también las acciones concertadas que ya están empezando a automatizarse. La gran crítica que existe contra Twitter es que tiene muchos bots en su plataforma, pero los bots también hacen cosas que en principio no violarían las reglas de la plataforma ni tampoco contribuyen a la desinformación. Por ejemplo, en Brasil hay bots que en el contexto de las elecciones se están probando para que cuando uno les escriba le digan dónde va a votar, cuál es la mesa que le corresponde, cuáles son los candidatos. Aquí hay algunas acciones automatizadas de bots para temas de servicio al cliente. Es decir, esto es realmente una cosa que no necesariamente es blanco o negro. Entonces, me devuelvo. Tenemos contenido orgánico con acciones de desinformación o con desinformación, pero contenido promocionado, que uno diría, bueno, esto tendría que poder solucionar. Si alguien está pagando para promocionar cosas que son mentiras, pues eso es un problema. Tenemos acciones individuales, tenemos acciones concertadas, pero tenemos por último espacios distintos. Tenemos entornos abiertos y entornos cerrados, que hoy en día se conocen como dark social. Los entornos abiertos son básicamente las redes sociales en las que ustedes pueden ver lo que la gente está compartiendo y pueden llegar a medirlo de alguna forma. El ejemplo por excelencia es Twitter, porque Twitter es una red que por configuración, por defecto, viene abierta. Cuando ustedes abren una cuenta, pues básicamente los tweets los van a poder leer cualquier persona que los sigan a ustedes. Ustedes pueden poner los tweets privados, pero digamos que de alguna forma no cumpliría el propósito que tiene la plataforma. Ese es un entorno abierto. Facebook es un entorno abierto en cierta forma también, porque pues ustedes pueden ver alguna información de los grupos que son abiertos, de las páginas, de algunas cuentas. Hay unas que son cerradas cuando es un grupo, cuando es una página, el perfil de una persona, pero en general la plataforma Facebook tiene la manera de saber qué es lo que se está moviendo ahí en términos de contenidos. Entonces sigue siendo de alguna forma un entorno abierto, una red social. YouTube, por ejemplo, ustedes pueden ver qué es lo que la gente está compartiendo en YouTube. El propósito de la plataforma, digamos, es que es abierta. Mientras que tenemos un problema alrededor de las estrategias de desinformación que se está desarrollando en los entornos cerrados o de dark social.
y el mejor ejemplo es WhatsApp. Dark Social básicamente son entornos digitales donde no es posible hacer un monitoreo, donde no es posible entender qué es lo que la gente está compartiendo y cómo lo está compartiendo. Podemos tener alguna idea, pues, no sé, a través de grupos, un focus group para saber qué es lo que la gente lee, pero no tenemos una descripción cuantitativa como si la tenemos en otras redes. ¿Y por qué básicamente sucede eso? Pues porque WhatsApp en principio es un servicio de mensajería y de comunicación como el teléfono, como una llamada telefónica. Y ahí existe una expectativa de privacidad y las comunicaciones están protegidas. WhatsApp tiene un sistema de encriptación punto a punto, más allá de que pueda haber interceptaciones y de todo lo que ustedes sepan sobre temas de vigilancia, es un hecho que las comunicaciones van encriptadas y que no están almacenadas en los servidores del servicio como si está, por ejemplo, mis mensajes directos de Twitter o los mensajes de una persona en Facebook. Entonces, si nos devolvemos nuevamente a la idea de cómo enfrentamos esto, tenemos el problema de que estamos hablando de un entorno cerrado donde no sabemos más o menos qué está pasando y un entorno abierto donde podemos tener una idea. Una de las conclusiones que se volvieron, digamos, como sabiduría convencional es que eh, la campaña del no en el plebiscito se movió a través de WhatsApp, pero tenemos realmente cifras o sabemos exactamente cuál fue la magnitud de lo que sucede en WhatsApp, pues realmente no lo tenemos. Nuevamente, si ustedes piensan en términos de la solución, pues están enfrentando dos escenarios muy distintos. No sé, me parecería de pronto importante antes de seguir, si sobre este punto podemos hacer un par de preguntas, si alguien tiene preguntas, porque la segunda parte de la presentación quisiera hablarles de algunas de las soluciones. Entonces, sobre estos puntos en particular, de pronto sí me parecería interesante que recojamos un par de preguntas. Daniela, no sé si estés de acuerdo, no sé si me estás oyendo, pero creo que podríamos recoger un par de preguntas sobre esto que les he explicado. Si no tengo una respuesta en unos segundos, pues simplemente sí. Sí, sí, vale, acá estamos. Ya han llegado varias preguntas. Tenemos una de Rocío Elizalde que dice, hola, ¿qué hacer en épocas electorales cuando los fake news se usan como estrategia por grupos políticos? Tenemos otra, si te parece, te las leo así en bloque. Sí. Otra de Alejandro Ruto. ¿Qué podemos hacer para que las noticias falsas causen daño y se viralicen? Rocío también nos escribe acerca de que si puede reforzar en lo que te referiste como existencia de género a las noticias falsas. Las noticias ¿Me falsas repites como eso? género. Las noticias falsas como género es lo que entiendo aquí. Ya te entendí. Bueno, acá tenemos otra. No sé si estás anotando o respondes esas. No, yo estoy anotando, yo estoy Bueno, anotando. vale. Acá habla José Rodrigo. José Rodrigo Bay. No logro leer el apellido. Dice, he visto en talleres de seguridad digital a periodistas en el que se han creado grupos en Facebook que los denigran y que Facebook asegura que no violan sus normas de funcionamiento. ¿Cómo podemos protegernos de eso si Facebook no ayuda a bloquear estas cuentas falsas? ¿La repites otra vez? Claro, he visto en talleres de seguridad digital a periodistas en el que se han creado grupos en Facebook que los denigran. Lo que él quiere decir es que crean unos grupos de Facebook que denigran a los periodistas y Facebook asegura que esos grupos no violan las normas de funcionamiento de la plataforma. ¿Cómo hacemos los periodistas para protegernos si Facebook no ayuda a bloquear estas cuentas? Ok. Bueno, entonces Facebook y bloqueo de cuentas. Pues Bueno, yo creo que tenemos más, no sé si quieres que te las lea todas. sí, léeme más. Ok, aquí tenemos a Lina Alonso Castillo. Dice, entonces, ¿cómo corroboramos las fuentes ante esto? Eh, Vuelve ella a preguntar, ¿hay medidas penales para denunciar las fake news? Mm, Daniel Ramallo dice, ¿se consideran noticias falsas a- aquellas que
difunden virus o ya esas entran en otra categoría? No, esa es una buena pregunta, sí. Sí, aquí dice, ¿te parece relevante el correo electrónico como escenario de dark social para la difusión de noticias falsas? Ok. Mm, para ver. De Alejandro Ruto, otra, de cómo podemos educar a los electores para que ejerzan sus derechos de sufragar sin la influencia de noticias falsas. Ok. Bueno, paremos ahí un poquito entonces. Sí, Creo que es importante lo que ustedes, las preguntas que están haciendo, porque definitivamente, pues hay varias de esas cosas que no vamos a poder cubrir del todo acá en cuanto a que la aproximación que estoy haciendo yo desde donde yo me estoy acercando a esto es para tratar de explicar cuál es la solución que se está pensando desde las plataformas y cuáles son los problemas que hay en las soluciones. Eh, pero sí hay algunas cosas de esas que son importantes. Vamos a ir tocando algunas, pero pues después se van a dar cuenta que hay otras más referidas como a la práctica periodística que probablemente no voy a poder satisfacer eh, sobre lo que ustedes están preguntando. Me quedó una de lo que antes habíamos hablado y es de la desinformación como un género. Yo no quiero transmitir ahí, digamos, una cosa equivocada porque yo creo claramente que es una simplificación de esto. Cuando yo estoy refiriéndome, digamos, a estas categorías o a estos grupos, estoy tratando como de identificar cierto tipo de manifestaciones en los que uno podría decir, ok, cuando me hablan de noticias falsas, ¿de qué me hablan? ¿De qué hablamos cuando hablamos de noticias falsas? Y yo diría que podríamos hablar de esas cuatro cosas, pero podríamos hablar, por ejemplo, podríamos decir que la publicidad es otra categoría. De hecho, pienso que uno podría ajustarla ahí como una distinta. No lo tengo como una categoría distinta porque en general esa información falsa vía, promoción, vía anuncio promocionado, pues en últimas es información falsa, pero no podría, digamos, crear otra. Entonces, cuando les hablo de esas categorías, estoy diciendo, sí estoy diciendo como, creo que es como las manifestaciones que estamos viendo, pero no estoy hablando de unas categorías como exegéticas o una taxonomía pues rigurosa. Es como podríamos desagregar el fenómeno en esos términos. Eh, entonces, esa es como la pregunta más, sí, la pregunta un poco más relacionada con lo que estábamos hablando y la otra que me están preguntando es si el correo electrónico lo podríamos considerar un dark social. Efectivamente lo podríamos considerar un dark social. Es también una definición que está tratando como de referirse a estos espacios que son cerrados donde digamos, una marca, por ejemplo, no sabría si están hablando de ella. Ese es como un criterio que les serviría para entenderlo. Si yo soy Coca-Cola y quiero saber si están hablando de mí, pues puedo saber más o menos qué dicen de mí en Twitter, en Facebook, pero si están hablando mal de mí en WhatsApp, no tengo mucha alternativa. Si están hablando mal de mí en correo electrónico, tampoco. Hoy por hoy las plataformas que se consideran por excelencia dark social son, por ejemplo, el servicio de mensajería de Facebook y WhatsApp. O sea, entornos que están pensados para intercambiar mensajes entre particulares más que una red social. Y ojo, porque hoy en día la red social, entre comillas, que más se está utilizando en Colombia es WhatsApp. Entonces estamos hablando de un problema que no es menor. Casi que ahí está el problema y es donde menos visibilidad tenemos. Y si los virus se podrían considerar noticias falsas. Esta es una buena pregunta por lo siguiente. Yo creo que no, yo creo que los virus no son una noticia falsa porque son bastante reales y tienen un impacto directo en la seguridad y en la integridad del equipo que usa la gente. Pero es interesante por lo siguiente, porque para empresas como Facebook, por ejemplo, las noticias falsas se están empezando a ver como un asunto de seguridad de la plataforma. O sea, no tanto un asunto como del usuario, sino como un tema de seguridad. Ellos están diciendo esto amenaza la existencia misma de nuestra plataforma. Y eso está en la misma bolsa o en el mismo grupo de problemas como los virus. O sea, las operaciones a gran escala de desinformación, de troleo, de cuentas falsas, pues son un problema de seguridad tan grave como un virus. Y ojo porque este tipo de operaciones de desinformación vienen muchas veces de la mano de esquemas
de fraude. Entonces, por ejemplo, a ustedes les puede aparecer como, no, entren acá a este link y vean los últimos placeres Carulla y resulta que lo que van es a ir a un link donde les van a robar la información. Entonces, este, digamos, es un entorno en el que puede volverse inseguro y puede como florecer una campaña para robarle a uno las claves, sacar la plata de la cuenta, en fin. Perdón. Bueno, vamos a seguir y creo que voy a tocar otros temas de los que ustedes me están preguntando. Que los voy a dejar acá anotados. Me parece interesante ese. Y el de... ¿Cuál fue el otro que dijeron? Ah, bueno. Bueno. Si ustedes están pensando en términos de la solución, y nuevamente les quiero decir, enfóquense en las soluciones en las que puede estar pensando una empresa como Facebook, como Twitter o como Google. Porque el argumento en principio es como ustedes tienen un entorno digital o ustedes tienen una herramienta donde está florecido. O sea, esto no está floreciendo en la radio tradicional, esto no está floreciendo en la televisión tradicional. Esto lo estamos viendo en estos servicios que ustedes crearon. Entonces, ustedes tienen que hacer algo. Hay una pata de esa discusión que tendremos que ponerla en otro lugar y es como el periodismo de calidad, la formación de las audiencias, que es algo en lo que está trabajando la FNPI, pero si en el final podemos tener algunas de reflexiones, está bien, pero acá céntrense sobre todo en cómo qué va a ser el algoritmo para solucionarlo. Por eso yo le digo a la charla como al ritmo del algoritmo, ¿qué va a ser el algoritmo para solucionarlo? Nuevamente poniendo de presente que a mí me parece muy difícil esperar que ellos lo van a resolver solos. Piensen en que la solución que ustedes van a implementar, esta solución, digamos acá en el centro está este bombillo, la solución tiene que lograr una respuesta rápida. Si ustedes están hablando de una elección presidencial, piensen, por ejemplo, en que la noche anterior a la elección se está difundiendo un rumor sobre que el candidato favorito para ganar es drogadicto o tiene un antecedente de abuso contra menores de edad. O sea, una cosa escandalosa, una cosa que pueda mover una elección. Entre otras cosas, en Estados Unidos, a Hillary Clinton le endilgaron información que llegaba un poco, iba como un poco en esa vía de ser absolutamente falsa. Pero piensen que en las elecciones presidenciales de Colombia, el favorito para ganar es Sergio Fajardo o Iván Duque, y en las horas anteriores hay un rumor muy fuerte en redes sociales, en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, de que tiene un escándalo por X o Y motivo. La solución que tiene que implementar la plataforma tiene que ser rápida. No sirve que yo me dé cuenta, eso era una noticia falsa, un mes o 2 meses después, porque el problema no se está solucionando y queda simplemente como anécdota. Entonces tiene que ser una solución rápida. Segundo, la solución tiene que escalar. ¿Qué quiere decir que tenga que escalar? Es una solución que yo tendría que poder implementar en toda mi plataforma o que tendría que poder solucionar toda la dimensión del reto. Porque, pues, no puedo decir, yo soluciono esta parte de la fake news, pero esta parte no la alcanzo a solucionar. En teoría, y como les voy a dejar ahorita en algunas de las conclusiones, terminaría siendo más grave que el problema que está tratando de solucionar. La solución tiene que tener en cuenta cuál va a ser el impacto para el usuario. Y este punto es fundamental. Yo he trabajado y vengo del sector de la libertad de expresión y a mí me parece que este es un punto fundamental. Es decir, la solución que yo voy a tener, si lo pusiéramos en términos un poco más leguleyos, por decirlo, tiene que tener en cuenta el impacto que va a tener en términos de derechos. ¿Cuál va a ser el impacto que esto va a tener para el usuario? ¿Va a limitar mi libertad de expresión? ¿Va a tomar una decisión sin tener en cuenta como yo qué pienso sobre eso? Vuelvan al ejemplo que teníamos antes de la campaña, una campaña orgánica. Entonces yo pienso que eso es fake news y la cierro y cierro esas cuentas, y qué pasó con el usuario. Y es una solución que tiene que tener en cuenta también como cuál va a ser un poco la dimensión en términos de la plataforma. O sea, esta solución sirve
para WhatsApp, pero sirve para Facebook, pero sirve para Twitter. O sea, estamos jugando básicamente con esas variables, como esto va a escalar, cuál es el rol del usuario, qué sucede con esto en términos de tiempo, cuál va a ser el impacto. ¿Cuál va a ser el impacto de esto? Y aquí vemos que el problema no es para nada sencillo. Les pongo un par de ejemplos. Facebook está ensayando un sistema que le advierte a una persona. Primero este. Facebook ha ensayado un sistema que le permite a una persona reportar una noticia o una historia falsa. Entonces, yo estoy en mi timeline de Facebook y veo una noticia y digo, Costa Noticia, efecto noticia, esto es falso, yo lo voy a reportar. Entonces, me da la opción de decir, esta es una noticia falsa. Y después de que ustedes hacen esto se llama en términos técnicos intersticiales, les sale un intersticial que dice, ¿qué les gustaría hacer a ustedes? Bueno, yo voy a marcar este post como fake news, yo le voy a mandar un mensaje a esta persona que compartió la historia. Eso tiene mucho sentido porque si es mi tía la que la compartió, pues yo le voy a mandar un mensaje a mi tía y le digo, tía, mira, esto es mentira, por favor no sigas haciendo eso. O voy a bloquear a la persona. Entonces uno diría, chévere, yo puedo decir, esta noticia es falsa. ¿Cuál es el problema? Bueno, piénsenlo por un segundo. ¿Cuál es el problema de que yo pueda marcar eso? Que si ese se vuelve un criterio para que, por ejemplo, la plataforma elimine contenidos que sean falsos, va a ser muy fácil que las personas se pongan de acuerdo para decir, ¿por qué no todos denunciamos esta historia y logramos que la bloqueen por ser una noticia falsa? Entonces, Facebook puede tener eso como uno de los elementos para decir, bueno, estas personas están diciendo que esta noticia es falsa, veamos a ver qué hacemos con esta noticia. Lo segundo que está haciendo Facebook es que está trayendo a bordo a sociedad civil, a organizaciones externas, para que hagan la verificación de algunas de esas historias y le puedan poner una banderita, que ustedes la ven aquí en la advertencia, diciendo, esta historia ha sido cuestionada o disputada por terceros. O sea, un fact-checker, aquí tenemos, por ejemplo, a Colombia Check, La Silla Vacía, por ejemplo, hace un detector de mentiras que uno podría decir hacen check. Entonces vamos a traerlos a ellos y que nos digan si esa historia es falsa. Esta es una solución interesante. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, nosotros como Facebook no nos vamos a abrogar el derecho de decir si se lo mostramos o no se lo mostramos a alguien, que sería muy complicado. Piensen ustedes en términos de libertad de expresión y de difusión de la información. Si Facebook internamente decidiera que ellos van a decir que son noticias falsas y que no. Entonces esto es interesante, vamos a traer a la sociedad civil y le vamos a advertir al usuario. Es transparente, es, digamos, abierto y tiene como un componente de debate. El problema con esa advertencia, que es lo que está sucediendo ahorita, es que, ¿qué sucede si yo no veo esa advertencia? O sea, si a mí como usuario me acostumbran a que me van a advertir cuando algo puede ser falso, ¿qué pasa si yo no veo la advertencia de que es falso? Pues básicamente que yo voy a pensar que entonces esas otras historias son ciertas. Entonces, ahí se está generando un incentivo que es peligroso. Algunos estudios ya están empezando a decir como, hey, esta idea no es tan buena, porque no lo estamos cubriendo. Si nos devolvemos a esta idea de que tiene que escalar, estamos cubriendo solo un pedazo y lo que estamos haciendo es generando señales muy confusas para la gente que ahora no saben. Si no hay una advertencia, es que eso quiere decir que es saludable. O sea, si a mí no me dicen que este alimento engorda, entonces quiere decir que este alimento sí es saludable. Muy complicado. Esa ha sido la respuesta de Facebook y es, digamos, como una idea muy pensada para el contenido orgánico. Volviendo al tema del debate en el Congreso norteamericano, a lo que ellos les están, en lo que más los están apretando es como en que ellos no pueden permitir que gente compre anuncios para promover mentiras. Y ahí hay como una regla distinta porque es, bueno, si es información comercial que yo estoy comprando, pues no está comprometida la libertad de expresión de los usuarios. Pero es que realmente los anuncios son una parte muy pequeña de todo lo que podríamos considerar el problema de noticias falsas. ¿Qué está haciendo Twitter? Twitter está básicamente, lo dijo en un anuncio público hace poco, tratando de detectar cuáles son los bots, cuáles son las cuentas que son falsas, y tratando de detectar acciones concertadas que son fraudulentas. Esta es una aproximación interesante porque está tratando de decir, ok, yo no me voy a meter con el contenido,
yo no me voy a meter con el contenido acá, sino que más bien me voy a meter con lo que a mí me parece que es importante en términos de quién está originando ese contenido. Yo sé que es una cuenta falsa, yo sé que son unos bots, o son cuentas que están básicamente de manera artificial poniéndose de acuerdo para promover desinformación. Pero yo no voy a ser el juez de la información porque es que no tengo los elementos de juicio para hacerlo. Muchísimo menos si se trata de una empresa que está basada en otro país y que tiene que tener el rol de moderar nuestro debate público en Colombia, no tiene ningún sentido. Pero nuevamente esta es una solución muy parcial. Vemos entonces básicamente el problema, y con esto termino, y es que estamos teniendo soluciones que tienen problemas de implementación parciales y que están básicamente localizados en unas latitudes distintas a las nuestras. ¿Y eso qué implica? Lo que eso implica básicamente es que las soluciones que pueden tener las empresas como Facebook, como Twitter o como Google a la desinformación, pues no van a tener un impacto inmediato en Colombia y no van a solucionar inmediatamente lo que estamos enfrentando nosotros. Y es por definición imposible escalarlo. O sea, si ustedes quisieran solucionar el problema de noticias falsas en una plataforma como Facebook, supongamos Facebook creo que tiene casi que el número de habitantes colombianos, de usuarios en Colombia. Tiene más de 2.000 millones de usuarios en el mundo, tiene por lo menos unos 30 millones de usuarios en Colombia, no sé, no tengo la cifra exacta. Si ustedes suponen que de ese porcentaje, si suponen que el 0.001% de eso puede llegar a ser falso, están hablando igual de una cantidad de contenido gigantesca. ¿Quién va a hacer eso? ¿Van a contratar un call center de personas para que estén sentadas en la empresa y sean quienes hagan eso? Es por esencia un sistema muy complicado de escalar, porque no estamos hablando de algo que el algoritmo pueda detectar fácilmente, y si lo pudiera detectar estaríamos en manos de una herramienta muy arbitraria, que diría, eso que usted está diciendo es falso. Y yo decido que es falso y yo lo voy a bajar del sistema. ¿Cómo quiero yo finalizar esta reflexión? Porque veo que me quedan 8 minutos. Estas empresas de Internet tienen una responsabilidad, sin duda, en resolver esto o en aportar a la resolución del problema. Pero estas tecnologías tienen por definición un uso y una incorporación humana. Y quienes están utilizando estas herramientas son sobre todo organizaciones, personas, debates que se están dando de países en la plataforma. Y en esa medida la solución tecnológica mágica no va a llegar. Y si nosotros quisiéramos una solución tecnológica, conllevaría riesgos gigantescos en términos de libertad de expresión, en términos de transparencia y en términos de control del usuario. Las medidas iniciales, como por ejemplo esta de Facebook, que les decía, de tratar de darle la posibilidad a la gente que reporte esto, o Twitter que detecte unas cuentas, o que me aparezca una advertencia de un tercero, son, digamos, medidas que pueden estar encaminadas a que la gente adquiera un poco más de conciencia de lo que está compartiendo y pueda de alguna forma responder de una manera distinta. Pero esto de ninguna manera va a tener una solución que no se puede esperar y que sería peligroso que la tuvieran solamente las empresas de este sector. Ahora, hay una problemática, digamos, más general que haría parte de una discusión distinta, y es que la economía en Internet está diseñada alrededor de la atención, del tiempo en dispositivo, de los ojos, de los clics, de la interacción. Y en la medida en que esa sea, digamos, la moneda de cambio de la red social, pues va a haber un incentivo muy grande para que la gente explote esas debilidades y utilice esos mismos mecanismos para que haya información que no necesariamente sea verdadera, pero que pueda generar tráfico y que pueda generar atención. Ahí hay un problema que es, digamos, un poco más estructural de cómo se van a desarrollar los servicios de las redes sociales y cuál va a ser el modelo de sostenibilidad en últimas. Porque este modelo de atención es realmente un incentivo para que este tipo de cosas pasen. Vamos a ver con qué más van a responder las empresas, porque no quiere decir que estemos condenados a esto. Yo creo que Internet en medio de todo es un producto o es una tecnología joven y esto tiene que poderse seguir desarrollando en la medida que nosotros mismos como usuarios adquiramos más capacidades para hacerlo. Y ahí hay una parte importante que creo que además es una visión que tiene la FNP que es acertada, y es pensar a los usuarios de Internet como personas que tienen que también asumir una autorregulación en los mismos términos de un estándar de un periodista en cuanto a qué información comparto, cómo la comparto y cómo ayuda a que otras personas no consuman y no compartan esa información.
porque los usuarios finalmente son los que están ahí y ellos tendrían que también asumir un poco ese mandato. ¿Qué podemos hacer en elecciones con este tema? Yo pienso que vamos a ver lamentablemente esto mismo en las elecciones presidenciales en Colombia. Creo que el plebiscito fue un antecedente inmediato. Tal vez algunos usuarios o algunas audiencias se sintieron manipuladas y pueden llegar a tener una visión más crítica frente a lo que les compartan. Por ejemplo, yo creo que la idea de que en WhatsApp hay muchas mentiras está empezando a llegarle a la población con un poco más de contundencia y una reflexión alrededor de eso, pero yo sí creo que este va a ser un episodio en el que todavía vamos a ver eso y creo que va a haber que prestar especial atención a qué aprendemos de eso y qué podemos hacer. Algunas organizaciones de la sociedad civil están buscando maneras de generar redes que puedan mover contenido rápidamente, generar campañas de educación y poder responder al reto, básicamente. Y tenemos que responder en los mismos términos, en un término que sea viral, que se consuma, que a la gente le guste. Pero estamos en ese camino y el esfuerzo creo que va a ser por definición insuficiente. Creo sí que es una medida equivocada o al menos riesgosa pensar en que esto lo vamos a solucionar con sanciones penales, que es una de las preguntas que me hacían, porque uno puede realmente encontrar algunos delitos que definitivamente se ajustan a esto. Uno puede encontrar gente que está utilizando desinformación para calumniar a alguien. Creo que eso tiene que tener una respuesta penal. Uno puede encontrar delitos como, por ejemplo, pánico económico o instigación a la violencia. Creo que hay unos delitos generales que pueden ahí funcionar. Pero en este momento, para mí, el diseño de delitos específicos para enfrentar las noticias falsas en Internet generaría un riesgo enorme de censura. No veo cómo se podría solucionar con un delito. Y creo que sí hace falta, y con esto termino, que la gente conozca mejor los términos de servicio de las plataformas. Y ahí vuelvo a una pregunta que me hacía alguien sobre el tema de los grupos, de un grupo en Facebook donde pueden estar hablando mal de alguien. Y es que en un lugar como Facebook puede haber un grupo cerrado, pero alguien puede reportar a ese grupo independientemente de que no tenga acceso o alguien internamente puede reportarlo porque considera que hay contenidos ilegales o que violan los términos de servicio de la plataforma. Entonces creo que entender un poco mejor cómo funcionan esos términos de servicio y utilizarlo para denunciar contenidos, para denunciar perfiles que estén contribuyendo a la estigmatización, violencia, que estén compartiendo imágenes íntimas o que estén de alguna forma haciendo o desarrollando acciones concertadas para como jugar con la naturaleza de la plataforma y generar unos efectos no deseados, eso podría servir también que la gente lo conociera mejor. Les dejo la reflexión final de que el problema desde el punto de vista de la plataforma es que se está enfrentando a una diversidad de escenarios, que no se puede pensar en una sola solución precisamente porque son varios escenarios, que no se puede pensar en una sola solución porque son precisamente varios tipos de servicio, no es la misma la solución para WhatsApp y no es la misma la solución para Facebook, y que en esa medida lo mejor que puede pasar en este momento es que las soluciones sean transparentes y se discutan con la sociedad civil. Pero los dejo con la idea de no esperemos a que haya una solución mágica en esto y familiaricémonos de una manera mucho más cercana con cómo funcionan estas plataformas, cuáles son las diferencias en la configuración y cuáles son los distintos tipos de desinformación que estamos viendo. Bueno, son las 5, no sé, Daniela, si se puede recoger un par de preguntas más o lo cerramos acá, yo tengo unos minutos más. Vale, sí, tenemos otras preguntas. Por ejemplo, nos dice José Rodrigo que dónde dejas al clickbait. Ok, ¿qué más? Tenemos una. En Honduras se da casos en que net centers han marcado como falsas notas verdaderas en Facebook. Es difícil competir con net centers pagos por políticos para evitar bloqueos. Ok, Aquí dice, no es muy fácil lavarse las manos en manos de terceros sin conocer el entorno social y político en muchos países. sí. Mm, Con el punto de respuesta rápida a una noticia falsa como solución, ¿tendría que hacerse con la misma plataforma o se pueden usar también otras maneras de llegar a esa misma audiencia? ¿Me repites eso otra vez?
Con el punto de respuesta rápida a una noticia falsa como solución, como el punto de noticia, o sea, lo que quieren decir acá es que tú sabes que tú hablaste de que la noticia falsa debe darse una respuesta rápida, que si esa respuesta tiene que darse a través de esa misma plataforma o si se pueden usar otras maneras de atacar a esa audiencia a la que ya le llegó la noticia falsa. Y la denuncia de fake news por parte de las audiencias, ¿qué impacto real tienen dentro de entornos abiertos? No entiendo muy bien esa. ¿La denuncia de fake news qué impacto tiene? Dentro de entornos abiertos. No la entendí muy bien, pero esa es la pregunta. Puedo decir una idea sobre eso. Bueno, listo. ¿Alguna más? Sí, acá hay otra. Puede sonar muy general, pero me asalta la duda sobre qué podría hacer el usuario, porque lo veo como desvalido en el entorno, sin guía, sin acompañante. ¿Acaso es el periodista el primer convocado a hacerlo? Ya, esas. Ok. Bueno, pues me parecen chéveres todas las preguntas. Me parece que indica que me están poniendo atención, lo cual es muy importante. Y les voy a hacer unas reflexiones sobre estos puntos. El tema del clickbait es absolutamente importante. Estaba tratando de mencionarlo al final, porque el clickbait básicamente es como la implementación de ese incentivo que existe en Internet, ¿no? Nosotros en este momento estamos midiendo Internet por la cantidad de gente que le da clic a algo, por la cantidad de gente que interactúa con un post, por la cantidad de likes, bueno. Y en esa medida, si yo genero un texto que sea atractivo y alguien le dé clic, pues estoy de alguna forma explotando el sistema a mi favor y estoy también dándole una herramienta para quienes están haciendo noticias falsas. Entonces, si yo digo, vean lo que le pasó a Messi, vean lo que le pasó a Messi en una piscina y yo me meto al video y es un perro que se llama Messi, pero no es Messi. Ahí hay una cosa importante que no quería yo discutir como en detalle la implementación de ciertas soluciones porque no me daba el tiempo, pero dentro de las notificaciones, dentro de las soluciones que está debatiendo Facebook o que está implementando, está tratando de evitar que ciertos usuarios puedan editar el titular de una noticia. Están tratando de generar alianzas con ciertos medios, entonces a ciertos medios le dicen, sí, yo a usted le creo, usted puede poner su titular, pero otros que pueden llegar a ser, como tener como algunos síntomas de que puede ser clickbait, no les dejan como editar ese texto. Eso, digamos, es una solución de muchas otras y pues tiene el problema de que puede llegar a ser injusta frente a alguien que no necesariamente no lo está haciendo, pero no le dejan utilizar la herramienta con libertad. Pero el clickbait y desde una perspectiva más general, la attention economy de Internet es algo a lo que ustedes tienen que seguir en la pista porque ahí está un poco el origen de este debate o básicamente el origen del problema. Y les sugiero que ustedes lean algunas de las cosas que salieron alrededor de las audiencias en el Congreso, tanto cosas que preguntaron los congresistas como cosas que respondieron las empresas porque tienen argumentos también importantes. No lo simplifiquen en términos de esto está bien, esto está mal. Lo que me preguntaban sobre Honduras es cierto, es un riesgo, no conozco el caso, pero sí entiendo un poco bien la pregunta. El riesgo que existe es que si yo creo un sistema mediante el cual a una persona que la etiqueten como información falsa varias veces, yo la voy a bloquear, estoy corriendo el riesgo de que alguien lo use para sabotear políticamente a alguien, ¿cierto? Entonces, yo digo, uy, vamos a reportar todos ya mismo al tiempo.com con noticias falsas y hacemos que bloqueen esa cuenta. Y esa es una de las razones por las que, por ejemplo, una plataforma como Twitter no bloquea una cuenta simplemente porque varias personas la reportan. Porque el problema es que si hace eso, pues básicamente empezaría a bloquear cuentas simplemente porque algunas personas se pusieron de acuerdo para sabotear. Entonces, tengan en cuenta que el problema es que las reglas se crean con un fin, pero las plataformas se usan con otro y eso también es un problema de cómo la gente asume éticamente el uso de la herramienta y los mecanismos de reporte. Que están diseñados es para tratar de ayudar a moderar la plataforma. Lo del entorno social que me preguntaba alguien, creo que me lo preguntaba en un sentido diferente, pero es precisamente lo que yo estoy diciendo. Hoy en día la moderación de contenidos
si yo, por ejemplo, reporto a una cuenta X en Facebook o en Twitter porque me está amenazando, eso no lo va a ver, o sea, un algoritmo puede detectar que se están usando ciertas palabras que serán un indicio de una amenaza, pero realmente eso va a tener que tener en últimas una revisión humana, un ojo humano que va a decir como, esto es una amenaza. Y esos son grupos y son equipos de gente que está entrenada para poder identificarlo y que ya tiene un trabajo muy complicado y que puede equivocarse, es inevitable el error en esos casos. Entonces, imagínense ustedes que le añadiéramos a eso un equipo adicional que tendría que entrar a debatir si, por ejemplo, lo que dijo el presidente en la campaña de que si ganaba el no iba a llegar la guerrilla a Colombia era noticia a las ciudades era noticia falsa o no. No, pues de ninguna manera podemos estar contentos con que un grupo que no tiene el conocimiento y el contexto social y cultural entre a tomar esas decisiones por nosotros. Yo al menos no me siento tranquilo con que ese poder lo tengan, más allá de que esté de acuerdo con que hay que solucionarlo. Entonces, es importante tener en cuenta que estas soluciones no son tecnológicas per se, son tecnológicas y sociales, y ese es un punto fundamental. Madre, no me acuerdo qué noté acá, respuesta... Bueno, no sé. Bueno, lo de fake news. ¿Cuál era la última que me has dicho, Daniela, de que no entendimos? Un segundo. Puede sonar muy general, pero me asalta la duda sobre qué podría hacer el usuario, porque lo veo como desvalido en el entorno, sin guía, sin acompañante. Ya encontré la otra pregunta antes de esa. Alguien hablaba del tema de la respuesta rápida. Este es un, Sí. Aquí este es dice, un tema... con el asunto de la respuesta rápida a noticias falsas como solución, ¿tendría que hacerse por la misma plataforma o se debería usar otras para llegar a esa misma audiencia? Sí, este es un punto importante porque yo creo, y esto es como una cosa, una idea en borrador que incluso hablábamos con Hernán de la red de ética en Medellín, y es que hay que buscar, para mí digamos que la respuesta a la desinformación en redes sociales es información en redes sociales. Yo creo que hay cosas muy importantes que se hacen, como, no sé, sacar un documento que explica si algo es verdad o mentira, o lo que hace el detector de mentiras de la silla de vamos a explicar si una cadena de WhatsApp es falsa, pero nosotros necesitamos volcar esa respuesta a los mismos medios por donde se está difundiendo. Ahora, ahí hay una pregunta de tipo ético que me parece muy importante y es, ¿vamos a utilizar las mismas tácticas de desinformación? Yo diría no. Yo creo que tenemos que buscar la manera de utilizar los mismos formatos, pero mantener un poco la lealtad del debate, pues que es lo que de alguna forma hace que estemos en un lugar en que decimos no vamos a difundir desinformación, ni vamos a atacar innecesariamente, no vamos a tomar un atajo, por decirlo de alguna forma. Pero sí creo que tenemos que difundir la información rápidamente por WhatsApp, por redes, y eso vamos a tener que hacerlo todos en las campañas. Es que hay una cosa muy importante alrededor de la información en Internet, es que se descentralizó. Nosotros estamos en un entorno que está descentralizado. Y en esa medida los periodistas tienen un rol, pero los periodistas tienen un rol marginal, si usted me pregunta. Creo que los periodistas tienen un rol más importante en las redes sociales como líderes y como influenciadores que como periodistas. Si me explico con esa idea. Entonces, efectivamente esperamos que los medios no contribuyan a la desinformación, efectivamente esperamos que no manipulen a la audiencia que además tiene muchas más herramientas para darse cuenta de si la están manipulando. Pero en últimas los usuarios son los que van a tener que responder por esto. Y ahí lo conecto con la última pregunta que me decía alguien, es que siente que el usuario está un poco solo. Y yo diría que no, yo diría que el usuario no está solo, porque en esencia, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando están en una red social compartiendo una foto? Y yo estoy seguro que a ustedes les ha pasado, porque a mí me ha pasado que yo me quedo varios minutos mirando cuál es el tweet, como me gusta, o me quedo ajustando la foto, o yo quiero poner este pedacito de un video y lo edito. ¿Qué estoy haciendo? Yo realmente estoy trabajando, o sea, yo estoy poniendo trabajo, tiempo y conocimiento, digamos que acción mía, para poner un contenido en Internet. Y lo estoy haciendo la mayoría de las veces por mamar gallo, por poner un meme, por poner un chiste, por poner una opinión, pero esa misma fuerza, digamos, de producción en las redes que existe en los usuarios comunes y corrientes es la fuerza que tiene que ponerse al servicio de, ok, yo voy a combatir también la desinformación, porque es que esto no lo va a poder crear
un medio de comunicación o la FNPI si no hay una comunidad que orgánicamente asuma esa pelea. O sea, yo creo que la FNPI o las redes, la FLIP, organizaciones de la sociedad civil, los medios, van a poder como generar ciertos nodos que ayuden a mover eso, pero esto va a tener que ser una cosa de tipo orgánica y un movimiento para responder también como se está viendo que es de una manera más o menos orgánica. Bueno, yo la dejaría ahí, les agradezco a todos el tiempo, espero que les haya sido útil y les recomiendo que sigan lo que está haciendo Ética Segura porque es una conversación interesante y bueno, estoy ahí en mi Twitter, @CarlosCortés, para lo que les pueda aclarar de aquí en adelante y los invito a que vean el video de la mesa de centro.